del tracto urinario? Sí, doctor. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a avanzar este quinto tema. Son malformaciones del tracto urinario. Vamos a ir desde el riñón hasta el pene. Comenzando por arriba, las anomalías del sistema renal. Ustedes saben, jóvenes, que tanto el riñón como el testículo, les vuelvo a reiterar, en la vida fetal se encuentran juntos, justo por encima del pubis en la cavidad abdominal. A medida que va transcurriendo el tiempo, los testículos van al orificio inguinal profundo, recorren el conducto inguinal y salen por el conducto inguinal superficial hasta la bolsa escrotal. Los riñones van, el izquierdo va hasta la fosa renal izquierda en un viaje ascendente y en un sentido de rotación a las agujas del reloj el izquierdo y en contra del reloj el derecho. Y en ese trayecto, en ese viaje que realiza el riñón, lógicamente, como son anomalías congénitas, en ese viaje el riñón puede quedarse en medio camino, puede no rotar completamente o puede irse al lado contrario. Entonces vamos a tener las anomalías de rotación, de traslación y las ectopias de riñón. Eso yo se los voy a mostrar con imágenes. Solamente quiero que ustedes se fijen en ese concepto para de a poco ir desarrollando. La agenesia renal congénita es la ausencia de tejido renal resultante de la falta del desarrollo embrionario de los metanéfros. Si es bilateral, prácticamente es incompatible con la vida. Cuando es unilateral, los pacientes a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen un solo riñón, porque ese riñón único prácticamente proporciona la eritropoyetina, haciendo que los niveles de eritrocitos se mantengan en niveles normales, la ureacreatinina normal, el clírex de creatinina normal, la densidad urinaria normal con un solo riñón, y a veces son hallazgos ecográficos, hallazgos fortuitos, por los cuales el paciente recién se da cuenta que tiene un solo riñón. En cuanto al riñón ectópico, cuando el riñón no alcanza su localización normal en la fosa renal, está literalmente fuera. ¿Qué quiere decir ectópico? Nosotros sabemos, jóvenes, que el testículo tiene un camino natural. Les reitero, el testículo tiene que ir al orificio inguinal profundo, seguir el conducto inguinal, salir por el orificio inguinal superficial y caer a la bolsa escrotal. Si el testículo se queda en el conducto inguinal, es criptorquidia. Pero si el testículo queda por fuera del conducto inguinal, es ectopia. Lo mismo, si el riñón izquierdo se queda en un camino natural, vale decir, de ascendencia o de ascenso hasta la fosa lumbar, habrá anomalía de rotación, traslación. Pero si el riñón se va hacia el lado izquierdo, el riñón derecho se va hacia el lado izquierdo, ese no es su camino natural. Entonces estaremos frente a una ectopia. ¿Se dan cuenta lo que significa la palabra ectopia entonces, jóvenes? ¿No es verdad? La posición del riñón ectópico puede ser pelviana, ilíaca, abdominal, torácica y contralateral o cruzada. La anomalía es más frecuente del lado izquierdo. La mayoría son clínicamente asintomáticos. Ya vamos a ver más adelante. Los riñones ectópicos bilaterales son aún más raros y se presentan en un 10%. Yo nunca he visto un riñón ectópico bilateral. Unilateral, sí. Vean, jóvenes. Sigan la flechita. En la vida fetal, aquí está el riñón juntamente al testículo. Y el riñón
sube, asciende hasta la fosa lumbar, hasta ubicarse en la fosa lumbar izquierda, y el derecho derecha. Este sigue traslación. A ver, silencio en su micrófono. Sigue un movimiento de rotación hasta la fosa lumbar, viendo las agujas del reloj, esto en contra. Bien. El riñón puede quedar en medio camino y ser un riñón pélvico, o puede quedar en medio camino y quedar en región lumbar, ser un riñón lumbar y un riñón abdominal, o sea, en el retroperitoneo, de localización normal. Vean acá, esto es una ectopia del riñón, porque el riñón derecho se cruzó hacia el lado contralateral y se ubicó aquí en la fosa lumbar del lado izquierdo. Esto es una ectopia. Vean, jóvenes, es un solo riñón, es una urografía excretora, donde vemos los cáliz, infundíbulo, pelvis, ureter y vejiga en un riñón único. Esto es una anomalía congénita, es paciente monorreno de origen congénito. El riñón izquierdo no se encuentra. Vamos a ver acá, vean esta arteriografía, este estudio, donde se ven las ilíacas, se ve la aorta, se ve la arteria renal y se ve el riñón del lado izquierdo, no existe en el lado derecho. El mejor estudio para localizar un riñón, no me digan que es la ecografía, no es el estudio adecuado. Tomografía puede ser, pero el mejor estudio puede ser una urografía excretora. ¿Por qué? Porque si ese riñón está localizado aquí en la fosa ilíaca, en la fosa lumbar o en el lado contralateral, ese riñón tiene arteria y tiene vena. Y si nosotros inyectamos el medio de contraste en el lugar donde se encuentre ese riñón, aunque sea un riñón torácico, ese riñón tiene su arteria y tiene su vena. Por lo tanto, el riñón, el medio de contraste lo va a dibujar al riñón. Entonces, para localizar un riñón fuera de su localización habitual, es mediante un estudio contrastado, llámese urografía excretora como esta, llámese una arteriografía renal como esta, donde se localiza al riñón. Esta es otra anomalía, es el síndrome de Potter, donde se presenta una agenesia renal bilateral, puede haber una reducción de la excreción de orina fetal, puede haber un oligohidroamnios y una compresión fetal. Esta es la fase de Potter, donde tenemos un epicanto, el puente nasal ancho, implantación baja de las orejas, vean, y un mentón pequeño. Hay hipoplasia pulmonar que causa dificultad e insuficiencia respiratoria. El riñón hipoplasia quiere decir falta de desarrollo. Y existe una deformidad en los dedos. Miren los pies y miren las manos. Anomalías de riñón. La anomalía de riñón, jóvenes, este es un supernumerario. Vean, aquí está el riñón derecho, aquí está el riñón izquierdo, pero aparte existe otro riñón en la fosa lumbar derecha. Es un riñón supernumerario. Van a ver ustedes cuál es la diferencia más adelante, se los voy a mostrar, donde existe la duplicidad renal, es muy diferente de el riñón supernumerario. En la duplicidad renal, los dos riñones están unidos
juntos, unidos por su istmo. En cambio, el riñón supernumerario es totalmente independiente. Esta figurita, fíjensela en la cabeza, jóvenes. Vean, este es un riñón, es una duplicidad renal, donde es un solo riñón grande unido por su istmo, unido acá en la parte media, que tiene su ureter superior y su ureter inferior. ¿Están viendo? Esto se llama duplicidad renal. No es un riñón supernumerario. Tengan en cuenta, jóvenes, no es riñón supernumerario, es una duplicidad renal. Y ahora ya me voy adelantando, voy a ir para atrás. En caso que yo saque este riñón, yo voy a hacer una nefrectomía del riñón supernumerario. Nefrectomía. Porque estoy sacando un riñón. Si es que por algún motivo yo opero y saco la mitad de este riñón inferior, voy a hacer una heminefrectomía. Vamos fijando de a poco la terminología médica. Anótense y cuando veamos, tenemos que vernos en las clases presenciales, todas esas dudas yo se las voy a absorber cuando tengamos las imágenes que tenemos que ver antes del primer examen parcial, jóvenes. Entonces, lo que quiero ser claro y que ustedes tomen en cuenta la diferencia de lo que es riñón supernumerario y de lo que es duplicidad renal. ¿Qué es la hipoplasia renal? Hipoplasia es falta de desarrollo del riñón. Riñón derecho normal y riñón derecho izquierdo. ¿Por qué se produce el desarrollo del riñón? Hipoplasia quiere decir falta de desarrollo, no creció bien. ¿Por qué? Porque, si me permiten la expresión, no les llega el normal alimento para que se desarrolle. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos nosotros arterias de bajo calibre, disminuye el calibre normal de la arteria renal, el flujo de sangre arterial no es el mismo a la derecha que a la izquierda, por lo tanto, ese riñón no desarrolla, no crece en forma normal, y eso se llama hipoplasia. Esta hipoplasia renal generalmente se acompaña de hipertensión renal de origen renal. ¿Por qué de origen renal? Porque ustedes saben, jóvenes, que a nivel de la arteria renal, miren la flecha, se mide la renina, la cantidad de renina, y ustedes acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona, cuando ustedes estudian los cuadros de hipertensión, ¿no es verdad? Vamos adelante. Vean, riñón normal y riñón pequeño, una hipoplasia. Vean ahí una arteriografía, esta es una aortografía, llega el catéter, entra al riñón y se convierte en una arteriografía renal selectiva, porque me muestra el medio de contraste del riñón derecho, no hacia el lado izquierdo. Vean, en la hipoplasia o la falta de desarrollo, anomalías de forma. Tenemos el riñón lobulado. Miren, jóvenes, este riñón se presenta en forma de lóbulos. Es anomalía de forma. Vean ahí, en forma de lóbulos. Esta es la aorta. El riñón multiquístico. Vean la cantidad de quistes que presenta este riñón.
multiquístico o poliquistosis renal. Cuando la poliquistosis es bilateral, si la poliquistosis es bilateral, ¿a qué nos lleva ese cuadro? Doña Emilia Jazmín, conteste. Si se equivocan, no se haga problema, Emilia. ¿Me está escuchando? A ver, doña Kimberly, Asunción. Los dos riñones, la poliquistosis renal bilateral, está viendo este riñón, es un riñón. Si es bilateral, ¿en qué termina este cuadro? Doctor, Dígame, Miguel Ángel. ¿podría ser en una insuficiencia renal? Perfecto, Miguel Ángel, en una insuficiencia renal, porque vean, aquí ya no hay parénquima renal, se destruyó, no existe. Entonces, si no hay parénquima y es bilateral, ¿qué va a filtrar? Absolutamente nada y el paciente termina en una insuficiencia renal. Ahora, ¿qué son los quistes? Cada quiste, este quiste es una nefrona ciega, vale decir, tiene su arteriola aferente, tiene su vena, o perdón, su túbulo contorneado proximal, tubo contorneado distal, pero trabaja para producir esa nefrona, pero no tiene salida, no se comunica con la vía excretora. Por lo tanto, esta nefrona que era pequeña cuando nació el paciente, a medida que va pasando los años, esa nefrona va produciendo y produciendo orina y esto se va quedando y agrandando, ¿me entiende? A medida que crece esta nefrona, comprime la nefrona que está hacia su lado, la ahoga, la mata y sigue creciendo, pero no solamente es una, son miles de nefronas, miren, hasta que se destruye todo el parénquima renal, llevando a una insuficiencia renal si es bilateral. Si es unilateral, se hace una nefrectomía. Vean, ahí está una nefrectomía de un riñón poliquístico con un ureter. Vean, está el ureter destruido, el riñón destruido. Vean, así se ve el riñón con una poliquistosis. Esto nos lleva, se va destruyendo y lleva a una insuficiencia. Vean, son los quistes que se presentan, van creciendo. Este quiste crece, comprime el que está a su lado, lo ahoga, lo mata. ¿Por qué? Porque si comprime la arteria o la arteriola que llega a la nefrona, si no le llega sangre arterial, la nefrona muere y se destruye. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo este quiste, va aumentando de presión y esa presión por vecindad comprime. Toda nefrona tiene su paquete vasculonervioso, arteriola, vena y nervio. Ese es el paquete vasculonervioso que toda nefrona tiene. Vean, termina en esto, jóvenes. El riñón se destruye por dentro, solamente queda la cápsula renal donde se destruye absolutamente todo el parénquima. Esta es la poliquistosis. De la misma manera, el mismo cuadro vamos a ver cuando exista una obstrucción litiásica, si suponiendo tenemos un cálculo en el ureter del lado izquierdo y la orina no sale, va a terminar en esto. Esta orina se detiene por compresión, va destruyendo paulatinamente el tejido circunvecino hasta que llega a destruirse completamente y esa orina que queda estancada se infecta y si es unilateral hemos dicho que nos lleva a un cuadro infeccioso severo que se llama uropionefrosis. Vean ese riñón poliquístico. Este es el riñón poliquístico y este es el riñón multiquístico. Este es hereditario y este es no hereditario. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Vean
este quiste es un quiste solitario. Este es quiste simple del riñón. Este quiste simple es otra anomalía congénita donde un solo quiste, una sola nefrona es la que se destruye y a medida que va pasando el tiempo, transcurren los años y ese quiste es descubierto. Esto es una lesión benigna que no hay necesidad de extirpar, no hay necesidad de operar, a no ser que hay quistes tan grandes, si están localizados, por aquí está el pedículo, están viendo la flecha. Si es un quiste tan grande que nos comprime el pedículo renal, entonces se opera. Fijen la flechita, se corta, es como una ampolla, como una vesícula. Se corta, sale líquido y nos va a quedar este borde del quiste. Marsupializar quiere decir agarrar un hilo caldo de 4 ceros y comenzar a hacer una sutura, un surjet continuo, y se sutura al borde de todo ese quiste, se sutura y se liga, se amarra el hilo, se da una vuelta completa, se deja un drenaje, ese drenaje se comunica con el exterior, se cierra y no es más. Una cirugía bastante sencilla donde no hay necesidad de sacar el riñón. Pero si ese quiste no compromete la arteria, el ureter o la vena, ese quiste no se debe tocar. Uno puede vivir tranquilamente con su quiste hasta que se muere. Cualquier duda, ustedes pueden interrumpirme, jóvenes, y preguntar. Vean, el riñón esponjoso, vean el aspecto de esponja. Esta es otra anomalía que ustedes tienen que ver. Hemos dicho que estos riñones están localizados aquí en el hueco pélvico. Y miren, jóvenes, esta pelvis, este ureter, está en el lado izquierdo. Está en el lado derecho. Pero si ustedes se fijan, jóvenes, la pelvis está mirándoles a ustedes. Aquí está la bifurcación de la ilíaca. Están viendo, aquí comienza la aorta. Lo que quiere decir que este riñón no llegó a su destino, no bajó, se quedó a medio rotar y se quedó, vean, la pelvis está mirándoles a ustedes. Vamos a ir para atrás para que ustedes fijen en la mente de lo que es una pelvis renal normal y hacia dónde debe verse. Vamos a la parte radiológica. Ahí. Esta pelvis, vean, la pelvis está apuntando hacia la columna vertebral. Vean, está mirando a la columna. Esta es la pelvis y la pelvis renal, este es el infundíbulo y el cáliz. Está mirando. Ya está, ya hizo este riñón, ya hizo toda su rotación en contra de las agujas del reloj, llegó a su destino y se ubicó en su lugar definitivo. La pelvis mira hacia la columna vertebral. Vean ustedes esta imagen, jóvenes, y noten la diferencia. Esta pelvis les está mirando a ustedes. Esta pelvis, si fuera normal, estaría mirando a la columna. Vean, esta es una anomalía de rotación y de traslación porque no llegó hasta aquí a la fosa lumbar donde debería quedarse. Esta es otra anomalía. Y aquí está lo que llamamos el riñón en herradura. Vean, el riñón en herradura. Este riñón en herradura es otra anomalía donde el riñón no logra separarse y está unido por el lado contralateral. Lo terrible, esto se los voy a mostrar en tomografía, se los voy a mostrar
en piezas quirúrgicas, se los voy a mostrar en estudios contrastados, inclusive se los voy a mostrar al paciente las cirugías que realicé de este riñón en herradura. Es una cirugía muy complicada porque la incisión cambia totalmente y aquí, como es una anomalía congénita, este ureter en este caso está yendo por encima del parénquima renal, pero hay anomalías donde el ureter puede ir por detrás y uno no sabe a qué nivel está ingresando la arteria ni saliendo la vena. O sea, la anomalía es tal, jóvenes, que puede que no exista una sola arteria. Pueden haber varias arterias, tanto en el derecho como en el izquierdo, y el ureter puede estar por detrás como puede estar por delante. Entonces, uno tiene que ser muy cauto en operar este tipo de riñones. Existe otras anomalías, otras formas de riñón en herradura. Tenemos el riñón en herradura, el riñón en bolo y el riñón sigmoide. Anótense, esto se los voy a mostrar cuando veamos mis imágenes. Aquí no logré encontrar riñón en herradura, riñón en bolo y el riñón sigmoide. Vean ese riñón en herradura en la pieza quirúrgica. Vean en la vida fetal este riñón en herradura. Riñón en herradura. Vean, ese es un riñón en herradura. La arteria renal, el ureter, la arteria mesentérica va por la parte superior y estos son los ureteres. Vean el riñón en pastel y esta es una duplicidad renal, es doble riñón, no es un riñón supernumerario, mis queridos jóvenes, es una duplicidad renal. Este es el ureter superior y este es el ureter inferior. Hemos dicho que el ureter superior, por ser más largo, da dos anomalías, la ectopia de meato y el ureterocele. Y en la unidad inferior, por ser más corta, nos da el reflujo vesicoureteral. Eso ya se los describí. Vean, anomalía, ectopia renal simple. Vean, este riñón está acá localizado. Y miren, la pelvis está mirando hacia afuera. Este riñón debería estar aquí arriba, ¿no es cierto? Este riñón está en forma normal. La pelvis mira hacia la columna vertebral, está apuntando. Ese detalle quiero que tomen. Miren este riñón derecho es normal, la pelvis mira hacia la columna, pero este riñón izquierdo tiene una anomalía de rotación y de traslación. De traslación, ¿por qué? Porque debería llegar a la fosa lumbar izquierda y se quedó en medio camino. De rotación, ¿por qué? Porque en su rotación, en la rotación que que realiza normalmente en su viaje desde la fosa lumbar hasta la fosa renal, se quedó en medio camino mirando hacia la parte exterior. Este es el riñón pélvico. Tengo un caso clínico con una tomografía, con una urografía, donde operé en el Hospital Hernández Vera una uropionefrosis de un riñón pélvico. Esto se los voy a mostrar en imágenes cuando tengamos la clase de imagenología, cuando se preparen para el primer parcial, jóvenes. Aquí está la ectopia renal cruzada. Aquí tenemos el riñón izquierdo. Esa ectopia quiere decir el riñón de su camino natural se vino al frente y se ubicó en el mismo lado de este riñón. ¿Qué se llamará esta anomalía? ¿Alguien puede decirme? Duplicidad renal, doctor. Ya, perfecto. Duplicidad renal, porque aquí está su ureter superior y aquí está su ureter inferior. ¿Pero qué más?
Esta pelvis, ¿dónde está viendo? Esta pelvis Hacia el debería frente, mirar doctor. aquí. Entonces, es una, y miren este ureter, es una ectopia más, ¿no es cierto? Es una ectopia renal con anomalía de rotación y de traslación. O sea, tiene varias anomalías. Es una duplicidad renal con una unidad inferior con ectopia, la unidad inferior, y con alteración o anomalía de rotación y de traslación en el lado derecho, ¿no es cierto? En este riñón izquierdo el que varia presenta las otras anomalías. ¿De acuerdo? Sí, Vamos, doctor. ya. Anomalías vasculares. Aquí tenemos el riñón, esta es la aorta, esta es la vena, donde nosotros tenemos varias arterias y varias venas. Aquí está la aorta, aquí está la vena renal. ¿Por qué es importante esto? Esto solamente, no les voy a preguntar cuántas arterias, solamente quiero que sepan que existen anomalías vasculares. Un riñón, en vez de tener una sola arteria renal, puede tener dos arterias renales. Es importante cuando nosotros hacíamos los trasplantes renales. Yo pertenecí a un equipo de trasplante en el Hospital San Juan de Dios, donde muchos años trabajamos haciendo trasplante, y nos encontrábamos con pacientes que tenían dos y hasta tres arterias renales. Entonces, ese paciente no era el ideal para realizar el trasplante. Más fácil es hacer un trasplante en un paciente que tenga una sola arteria. Pero cuando tiene, y otra cosa, para que ustedes sepan, si yo tengo que hacer trasplante a la señorita Luisa Chorés y doña Luisa Chorés tiene tres arterias renales en el lado izquierdo y en el lado derecho tiene una sola arteria renal, yo nunca le voy a, ella no está indicada para hacer trasplante. ¿Por qué razón? Porque yo no le voy a sacar el riñón que tiene mejores condiciones, porque tiene una sola arteria y una sola vena. Aquí tiene tres arterias. Cualquier problema en Luisa, en este riñón, va a terminar en una lesión vascular. Y nunca en un trasplante se debe dejar un riñón, entre comillas, enfermo y sacar el más sano. Siempre se debe sacar. Si aquí en este riñón ella tuviese dos arterias, no tres, dos arterias, yo sacaría este riñón con dos arterias, se hace una anastomosis vascular, se juntan las dos arterias y ese riñón se trasplanta. Pero nunca el que tiene una sola arteria. Siempre se saca el riñón que tiene un poquito más problema que el lado contralateral. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Anomalías ureterales. Miren, jóvenes, aquí tenemos el riñón derecho y aquí tenemos el riñón izquierdo. Esta es la unidad superior y esta es la unidad inferior. Vean, anomalías de posición, tenemos derecho, izquierdo. Esta es una duplicidad renal izquierda incompleta, porque este ureter superior se une en medio camino con este ureter y termina en un solo meato. Esta es duplicidad total. Aquí está. Ustedes tienen que fijarse, tienen que ver que el ureter superior, esta es otra duplicidad renal izquierda, donde el ureter superior, que es más largo, no es verdad que este superior es más largo que el inferior. Este largo tiene dos anomalías, termina en dos anomalías: ectopia de meato y ureterocele. Y el ureter inferior, por ser más corto, presenta reflujo ureteral. Reflujo vésico ureteral. Quiere decir que la orina de la vejiga retorna hacia el riñón. ¿Entendido, jóvenes? Vamos. Aquí está una duplicidad. Vean,
un ureter y otro ureter. Aquí está un riñón derecho con su ureter a vejiga. Esta será, ¿qué se llamará esto, doña Emilia Jazmín? Emilia, ¿está durmiendo, Emilia? Emilia. Se fue Emilia, está durmiendo. Ya. Doña Luisa. Es una duplicidad renal incompleta, doctor. Perfecto, Luisa. Duplicidad renal incompleta. Siendo repetitivo, si yo saco esta unidad inferior, extirpo esto con este ureter y su arteria, voy a hacer una heminefrectomía, que si retiro todo este riñón voy a hacer una nefrectomía. Si aquí existía un riñón supernumerario, será una nefrectomía. Tengan cuidado con la terminología. Aquí tendremos una duplicidad renal incompleta. Vamos. Esta es incompleta. Vea, ureter normal. Este es ectópico. Cuando es ectópico quiere decir fuera de lugar. Miren, este ureter puede desembocar en la vagina y perder orina por la vagina. Puede desembocar en uretra y va a tener, esto por ejemplo, va a tener siempre una incontinencia urinaria, porque aquí no existe nada que ataje la orina, ¿no es cierto? La orina va a fluir constantemente hacia afuera, igual por la vagina, y puede estar en uretra o en cuello de la vejiga, por eso se llama uréter ectópico. Puede desembocar en vagina, en el cuello o en uretra. ¿Está bien? Vamos. Anomalías de calibre. Tenemos las acodaduras. Vean estas acodaduras, jóvenes. Normalmente el ureter son compresiones vasculares a nivel de pelvis y en la parte inferior. Son compresiones vasculares. Estas acodaduras pueden ser una compresión vascular, generalmente, pues una vena, generalmente es vena, difícil que sea arteria, pero cuando es arteria, como sea, miren, va a dificultar, va a comprimir y toda compresión extrínseca dificulta la evacuación de la orina. Entonces, el tratamiento, ya me voy adelantando, miren acá, aquí está una obstrucción, anomalía de terminación del meato ureteral. Está cerrado y por lo tanto hay una ureterohidronefrosis, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan, para que se imaginen, aquí está la compresión vascular. Si solamente fuese una compresión vascular, hubiese una dilatación de la pelvis infundibularis como esto. Ustedes ven acá, esto es diferente de esto. Entonces, si hay una compresión vascular y esta orina detenida me lleva a infecciones urinarias a repetición por la éstasis urinaria que representa. Por lo tanto, yo tengo que solucionar esa compresión. Si tengo una compresión vascular a este nivel, lo que yo debo hacer es secciono este ureter o esta pelvis, nunca secciono el vaso, secciono el ureter, lo paso por encima y vuelvo a hacer una anastomosis término-terminal y la orina fluye normalmente sin su compresión extrínseca. ¿De acuerdo, jóvenes? El megaureter se llama megaureter por obstrucción. ¿Qué quiere decir? Mega significa grande, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, y esto quiero que entiendan, mis queridos jóvenes, normalmente hemos dicho que la orina baja de la pelvis hacia la vejiga
por peristaltismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí el ureter lo estamos viendo nítidamente. Aquí no. Aquí se lo ve un poco, pero aquí no se lo ve muy bien. Peristalsis quiere decir que aquí el ureter está medio cerrado, haciendo que esa orina recorra más hacia abajo. Aquí el ureter está abierto, aquí está cerrado y aquí se ve la orina dentro del ureter. O sea, por peristalsis. Y normalmente el peristalsis es de arriba hacia abajo. Cuando tenemos este cuadro, megaloureter se llama por obstrucción, pero no quiere decir que aquí haya obstrucción, jóvenes, sino que hemos dicho que aquí existe un músculo en el tercio inferior, en la parte cercana a la vejiga que rodea al ureter. ¿Qué se llama ese músculo, don Miguel Ángel? No vino esa... ¿El trígono, doctor? El trígono, don Miguel Ángel, está aquí adentro. Eso que está viendo se llama trígono. A ver, doña Luisa Chores, existe un músculo aquí afuera. ¿Qué se llama? Ese músculo no está en todo este trayecto, solamente en la parte inferior del ureter. No fueron a la clase de anatomía o el profesor no les dio la clase, ustedes estaban, pero ese viejo sinvergüenza flojo no fue y no les enseñó. Bueno, anótense, no se olviden, yo ya les dije, se llama el músculo de Valsalva. Valdeyer, nada de Valsalva. Valsalva es la que usted realiza la fuerza para orinar, no es Valdeyer, músculo de Valdeyer. Hemos dicho que el músculo de Valdeyer, porque en medicina, jóvenes, todo tiene su porqué. Aquí no hay que, mi abuelita me dijo, no hay pajaritos preñados, no hay que aquí lo puse y no lo encuentro. Todo, absolutamente todo tiene su explicación y eso viene dado por la fisiopatología. Por lo tanto, mis queridos jóvenes, yo tanto que los quiero a ustedes, les recomiendo que se compren un libro de fisiopatología, lean y van a encontrar el porqué de todas las anomalías, de todas las enfermedades, el porqué de lo que ocurre en una u otra enfermedad. Y van a ser excelentes médicos. Si es que quieren ser buenos médicos, háganle caso a este viejo y cómprense un libro de fisiopatología. Lean fisiopatología y van a ver que el mundo les espera para que triunfen, jóvenes. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Y entonces, Gracias. ya, aquí está el músculo de Valdeyer, ¿no es cierto? Y hemos dicho que en el músculo de Valdeyer, que llega, que cruza unas fibras musculares y otras llegan hasta el verumontano y en la mujer hasta la uretra. Y hemos dicho que existen 3 capas musculares, una longitudinal interna, una longitudinal externa y una circular media. ¿Se acuerda, don Leonardo Jiménez? Don Leonardo, ¿se acuerda de eso o no? Sí, ¿me escucha, doctor? Porque no le entiendo este programa. Hola. ¿No me entiende lo que hablo? No, yo lo escucho, doctor, pero no sé si usted me escucha, que recién estoy entendiendo el programa. Yo le escucho perfectamente a usted, pero ¿usted se acuerda del músculo de Valdeir? No. No, doctor. Bueno, ya. No, Claro, seguramente la corteja le mandó a comprar pan y estuvo ese día de clase, tuvo que ir a comprarla. Bueno, entiendo, don Leonardo, no hay problema. Pero de cualquier manera, aquí, Leonardo, existe un músculo, ¿ya? Con 3 capas musculares, una longitudinal interna, longitudinal externa y una circular media. Cuando hay el megalouréter por obstrucción, como es anomalía congénita, proliferan las fibras circulares, quiere decir que hay cualquier cantidad de fibras circulares en el uréter terminal
extra e intramural proliferan las fibras circulares, que son mucho más que las longitudinales, y esas fibras circulares ocasionan un reflujo, hace que la orina vuelva hacia arriba, o sea, produce una antiperistalsis porque solamente proliferan las fibras circulares del músculo de Valdeire en la porción inferior del ureter. ¿Me entendieron, jóvenes? Esa es la causa, esa es la fisiopatología, el porqué de la orina retorna hacia arriba. Entonces, en estos casos se da lo que se llama el reflujo pasivo. Cuando no es tan intenso, puede haber un reflujo activo. ¿Cuál es la diferencia del reflujo pasivo y del reflujo activo? El reflujo pasivo quiere decir que a medida que se va llenando la vejiga de orina, porque la orina está también bajando por este riñón, automáticamente estas fibras circulares ya están mandando orina al ureter, y esa orina que está bajando por peristalsis, esa antiperistalsis que ocasiona estas fibras circulares, hace que esa orina tenga mayor presión de subida que de bajada. Por eso se hace ancho, amplio, tortuoso, y nos lleva a una destrucción del riñón a la larga, por supuesto. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, en una duplicidad renal, esa patología, qué triste, ¿no es cierto? Ese riñón, ese ureter, mire cómo se dilata, parece un intestino tortuoso. La extrofia vesical son los pacientes que tienen generalmente epispadia como característica constante y la mucosa de la vejiga queda expuesta al exterior. Es poco frecuente y se presenta en 2 de cada 100.000 niños nacidos vivos. Esa es la extrofia vesical. Quiere decir que la vejiga está hacia afuera, está prácticamente, no hay músculo ni piel que le cubra. Yo vi un caso de estos en el hospital japonés, también me tocó ver, donde no había pared anterior de vejiga. Se veía el trígono, veía los 2 meatos ureterales que salían. Me avisaron, fui al hospital japonés y por suerte lo conocí, lo miré, salí y supe que más tarde el niño murió. Bendito sea Dios que murió también. ¿Se acuerdan que ese otro caso también les dije que en el hospital logré ver? Porque en el hospital de niños, para decirles verdad, en los años que vivo no se dio ninguno de estos casos. No he visto, al menos los urólogos estamos a la pesca de estos casos para conocerlos porque son muy bajos, muy baja incidencia en cuanto a la presentación en los hospitales, principalmente públicos, que es donde más presentan estos casos. En las clínicas es difícil, jóvenes. Esta es la extrofia vesical. Vean, toda la vejiga está prácticamente afuera, jóvenes. A Dios gracias, estos bebecitos se mueren rapidingo, porque imagínense la cantidad de cirugías que tienen que realizar para cerrar la vejiga, para buscar piel y músculos para cubrir. Imagínense, es triste, jóvenes, la vida. Y tenemos otra anomalía de vejiga. Tenemos vejiga en reloj de arena, donde presentan divertículos y fístulas. Miren ustedes, este es el útero, aquí está la vejiga. Puede comunicarse con el útero, puede comunicarse con el intestino y puede comunicarse con la vagina. Vean, puede comunicarse. Son las anomalías que puede presentar la vejiga. En cuanto al uraco, normalmente ustedes y yo también por supuesto, cuando estamos en la barriga de nuestra mamá, tenemos la vejiga. A medida, nosotros jóvenes respiramos por acá, este es el uraco, ¿no es cierto?
que tiene comunicación con el exterior, ¿ya? Pero a medida que pasa el tiempo, que pasan los vamos desarrollándonos dentro de la vida fetal, este uraco que se comunica con el exterior se va cerrando, se cierra y la vejiga se forma una bolsa porque es un receptáculo. Pero por cualquier problema no se cierra y se forma como una fístula vesicocutánea por persistencia del uraco. Esto sí he visto, jóvenes. ¿Entienden? Esto se resuelve mediante cirugía en niños, se cierra la vejiga y cerrando se reseca esta porción del uraco, nosotros cerramos la vejiga, colocamos sonda y prácticamente el problema está resuelto. ¿De acuerdo? Vean. La fístula uracal, este es el uraco, nosotros cerramos acá y con cerrar acá prácticamente cerramos la piel y no hay necesidad ni siquiera de resecar esto. Pero sí tenemos acá el quiste de uraco, es una patología frecuente con presencia del seno uracal. Cuando nosotros detectamos el quiste del uraco, esto puede infectarse, jóvenes, y es claramente palpable, detectable, tanto con ecografía o como una tomografía, y también se palpa simple palpación. Entonces, nosotros tenemos que hacer una incisión en piel, extirpamos este quiste del uraco y prácticamente ligamos esta porción, porque esto ya está cerrado, ya no hay necesidad de entrar a vejiga. Igual o menos lo mismo en este seno uracal, extirpamos todo esto, ustedes agarran el seno y prácticamente se viene, todo esto se separa, donde ustedes aquí clampean acá, lo ligan y no hay necesidad de tocar la vejiga, porque con ligar esto prácticamente la vejiga está cerrada. Se coloca una sonda para mantener la vejiga que no se distienda, para asegurarnos que no exista filtración. Posteriormente, esto cierra y nosotros a los 5 días retiramos la sonda y se resuelve el problema. Malformaciones de uretra. Olvidaba de, bueno, sigamos. Tenemos las hipospadias, epispadias, la megalauretra, la estenosis vulvar, pólipos de la uretra posterior, divertículo de uretra anterior y valvas de uretra posterior. Esto ya hemos hablado. ¿Qué es la hipospadia? Se produce cuando la función de los pliegues uretrales es incompleta y se observa en la cara ventral del pene. La incidencia de la hipospadia es de 3 a 5 por cada 100.000 nacidos vivos. El tratamiento es netamente quirúrgico. Ahorita se los voy a mostrar. Vean, esto se llama hipospadia. Aquí está el glande. Puede ser glandar. Normalmente este es el meato uretral. Por aquí orinamos los varones que no tenemos ningún problema. Pero el orificio puede estar aquí abajo y el paciente orina para abajo. Puede ser en el surco balano prepucial y el paciente orina para. Puede ser en el pene y el paciente va a orinar para abajo y así va disminuyendo. Esto se llama hipospadia. El tratamiento, hasta inclusive puede haber una hipospadia perineal. El tratamiento consiste en cerrar la hipospadia y cubrir con piel esta hipospadia y hacer que esta uretra se cierre y el paciente vuelva a orinar por el meato uretral que está en la punta del pene. Es una cirugía de la especialidad que ustedes no tienen por qué saber la técnica. Con que sepan que es una hipospadia, quiere decir que el meato de la uretra está en la porción ventral. La epispadia está en la desembocadura, se encuentra en el dorso del pene. La otra es abajo, o sea, en la parte ventral. En mujeres se asocia a clítoris bífido, aplanamiento del monte de Venus, el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué quiere decir epispadia? Fíjense. Epispadia, el meato está en la parte ventral, en la parte de arriba. Y la hipospadia está en la parte de abajo. Esta hipospadia, jóvenes,
Generalmente es frecuente y ocasionado generalmente por unas alteraciones de tipo hormonal. Las jovencitas como ustedes, por alguna mala orientación, cuando se ven embarazadas, son embarazos no deseados, fortuitos, que por cualquier relación sexual que tengan, sin querer queriendo, aparecen embarazadas. Y se torna un problema donde generalmente no quieren, no deseaban tener el hijo en ese momento. Querrán tener hijo, pero en ese momento no era el indicado. ¿Por qué? Porque está estudiando en la universidad, está pasando clases y un hijo, sea como sea, dificulta la carrera universitaria. Entonces, las jovencitas se ven muy mal orientadas y utilizan inyecciones como el Ginodian de Pot, el lutoginestril, son estrógenos en altas dosis que se colocan en la nalga, pensando que ese estrógeno en altas dosis va a servir como un feedback para que le venga su menstruación. Y es lo más errado que pueden cometer, porque esa alteración que ocasionan al feto en formación se traduce en estos problemas en los niños, en el sexo masculino. Cuando la epispadia se acompaña de anorquia quiere decir ausencia de testículos, hasta ahí puede llegar tanta estupidez, jóvenes, cuando se acompaña, quiere decir que no hay testículos, a estos pacientes se les hace una penectomía y se los convierte en mujeres. Lógicamente, no es convertir por convertir, se hace un estudio hormonal completo para ver realmente el sexo que tienen. Lo que yo quiero llegar es a la conciencia de las damitas y ustedes jóvenes, que ya son mayores, que pueden orientar, que cuando hay un embarazo, no les estoy diciendo que el aborto es lo mejor, no. Les estoy diciendo, porque cada uno es dueño de su organismo y cada uno es dueño de su conciencia. Lo que quiero decirle a las personas jóvenes, a las mujeres jóvenes, es que no reciban consejo de una amiguita que es inexperiente así como ustedes. Ella tiene tanta experiencia como usted. Si quieren pedir un consejo, pidan un consejo a una persona mayor, su madre, una tía, una persona mayor. Ella le mostrará el mejor camino donde ustedes no corran riesgo. Si quieren hacerse abortar, allá ustedes, pero vayan donde un médico que realice abortos y ese médico le hará un aborto con la garantía de que nada les ocurra a ustedes, que si recurren al uso de inyecciones pueden ocasionar este tipo de daño a sus fetos, a sus niños en formación. ¿Me entendieron, señoritas? Vamos adelante. La criptorquidia, es esto que les decía, jóvenes. Ausencia de al menos un testículo en el escroto. 70% es unilateral, 85% en el lado derecho, presenta en 3 a 9% de nacidos vivos a término y 30% pretérminos. La malformación congénita más frecuente de los genitales externos. Lo más frecuente es que se localiza en su trayecto de descenso. Vean, el testículo es intraabdominal, tiene que ir al orificio inguinal profundo, seguir el conducto inguinal y bajar por el orificio, salir por el orificio inguinal superficial y descender a la bolsa escrotal. Cuando el testículo realmente está ausente se llama anorquia. Testículo no descendido es totalmente diferente a una anorquia. El testículo no descendido adquirido desciende en el primer año, luego asciende, se llama el testículo en ascensor. Testículo ectópico, hemos dicho que el testículo ectópico, mis queridos jóvenes, no está en este trayecto. Este es criptorquidia, criptorquidia, criptorquidia. Si este testículo se ubica aquí afuera, fuera de su conducto, su camino natural, recién se llama ectopia. ¿Correcto?
Dentro del diagnóstico se observan los antecedentes familiares, obstétricos, el examen físico, visualizar el testículo en el canal inguinal, desarrollo del testículo puede ser normal o hipoplásico, el canal inguinal se explora deslizando el dedo a lo largo. Bueno, en fin, la ecografía ayuda mucho a localizar el testículo. Pero cuando hay el testículo intraabdominal no está localizado en el conducto inguinal y se queda en el abdomen, la ecografía no es el mejor estudio, jóvenes. El mejor estudio es la laparoscopía, quiere decir, mediante un laparoscopio se penetra por el abdomen y con la óptica ustedes van buscando en el lugar donde primitivamente debería localizarse ese testículo. ¿Por qué? Porque una ecografía da lugar a cometer una serie de errores, jóvenes. Entonces, el estudio es mediante, el mejor estudio es un estudio, un examen laparoscópico, porque vamos a ver con claridad la localización de ese testículo. ¿Ya? Características del cordón espermático, engrosado, pensar en sacuarnario, permale, persistencia del conducto peritoneo vaginal, etc. Tratamiento médico. Aquí quiero que se anoten, jóvenes. Anótense. Cuando hay criptorquidia, nosotros utilizamos la gonadotrofina coriónica humana, que es similar a la LH. Pero ¿cómo viene la gonadotrofina coriónica humana? Viene, a ver, espérenme, jóvenes. ¿Están viendo este dibujo, jóvenes? No se ve muy bien, doctor. A ver. ¿Y ahora lo ven o no? Sí, doctor. ¿Se ve algo mejor? Sí, doctor, ahora sí se ve mejor. Ya, muy bien. Están viendo ustedes un frasquito. Conocen ustedes, no es agua, no es el frasco como agua destilada. Es un frasco como amicacina o como penicilina, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces, ese frasco se llama gonadotrofina coriónica humana. Ustedes utilicen, se llama frasco ampolla. No es ampolla, es frasco ampolla. Porque la ampolla es como agua destilada, esa no sirve, esa no deben utilizar. Deben utilizar gonadotrofina coriónica humana, un frasco ampolla, dice, de 5.000 unidades internacionales. De 5.000 unidades internacionales. Entonces, si dice 5.000 unidades internacionales,
el frasco ampolla es de 5 centímetros cúbicos. Quiere decir que cada centímetro cúbico tiene 1000 unidades internacionales, ¿correcto? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Entonces, se deben aplicar a ese niño con criptorquídea 1000 unidades internacionales, 1000 unidades intramuscular cada 3 días por 9 dosis. Cada 3 días por 9 dosis. Ese es el tratamiento clínico que debe realizarse en niños entre 1 a 4 años. Decimos los urólogos. Los pediatras dicen de 1 a 2 años. Es el uso de la gonadotrofina coriónica humana. No se debe dar gonadotrofina a niños mayores de 3 a 4 años. Eso está contraindicado, jóvenes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Repito, cada frasco viene de 5000 unidades. Cada unidad tiene 1000 unidades. Entonces se pone 1000 unidades internacionales intramuscular cada 3 días por 9 dosis. No es como ustedes ponen el examen, 5000 unidades internacionales cada 3 días por 9 dosis. Ahí lo van a matar a ese muchacho. Si vendría pregunta de exámenes, se anotaron claringo lo que hablé, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bueno. Entonces, ¿Por qué dijo? perdón, no lo escuché. Repita. Bueno, sigamos. ¿Por qué ella dijo que lo debemos colocar la muscular? O sea, 1000 unidades intramuscular cada 3 días, niña. Cada 3, no es cada día. Cada 3 días por 9 dosis. Lo que quiere decir que las 9 dosis, el tratamiento le va a durar 27 días, pues, ¿no es cierto? Porque 3 por 9 son 27, ¿correcto? Sí, doctor. Bueno, ese es el tratamiento clínico. Dice tratamiento médico, tratamiento clínico. El tratamiento clínico es entre niños de 1 hasta los 3, 4 años máximo, no más de 4 años. Y en adultos, el tratamiento es netamente quirúrgico. Quirúrgico. Y el tratamiento, el descender el testículo a su bolsa excretal, se llama orquidopexia. Orquidopexia. Entonces, para el tratamiento de la criptorquidia, tenemos un tratamiento clínico y que consiste en ta. Y el tratamiento quirúrgico se llama orquidopexia, consiste en descender por medios quirúrgicos el testículo a la bolsa escrotal. Listo. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos. Sí, doctor. Doctor, Bueno, disculpe. dígame. Este es el frasco ampolla. A ver. Ese es el frasco ampolla. Es el frasco, correcto. Ese es el frasco ampolla. Correcto. Porque la ampolla viene como agua destilada. Esa no sirve, joven. ¿De acuerdo? Bueno, así Sí. realizamos nosotros el tacto prostático. Bien, mis queridos jóvenes, ese es el tema número 5. He tratado de ser lo más didáctico posible, pero siempre me quedo con esas ganas de darle las clases presenciales. Me gusta más desarrollar, no miramos así los temas porque yo comienzo a desarrollar en pizarra. Bueno, de todas maneras, procuremos ser didácticos. El día sábado, hoy día trabajamos, jóvenes, porque trabajando vamos a engrandecer Santa Cruz, esta bella y hermosa tierra que nos cobijó, y el mejor homenaje que podemos hacer a Santa Cruz es trabajando, mis queridos jóvenes. El sábado nos vemos a las 7 de la mañana para avanzar nuestro próximo tema.
Que descansen, que se diviertan, aprovechen su feriado y disfruten de su día, jóvenes, o de nuestro